que hoy me ayudan a exigirme al máximo como entrenador y saber de que hoy estamos en un gran presente en Bravos, pero que quiero más, que quiero seguir creciendo, yo creo que lo que la define a Ciudad Juárez es la gente. Creo que una de las virtudes en el proceso de este liderazgo que venimos llevando adelante en este club fue entender rápidamente a quién íbamos a representar. Si todos logramos entrar en esa energía, se termina produciendo una sinergia que te ayuda a competir mejor, y creo que eso ha sido el reflejo de este equipo. No le doy importancia, yo no creo que la importancia o mi valor esté en la edad. Yo creo que mi valor está en el cambio que hemos producido en Juárez, en Bravos. Yo creo que mi valor está en cómo juega el equipo, cómo compite, no en si tengo 33 años, si tengo 34, 50, 60, porque ahí empezaríamos a discriminar un poco. Y yo creo que hay entrenadores de mucha edad que tienen una gran trayectoria y que son espectaculares al día de hoy. Pero el tener una mentalidad ganadora para mí se trata de muchas veces no escuchar, de muchas veces no hacer caso al que dirán, a las críticas, de muchas veces no poner excusas, el ser ganador, el ir por los resultados. En el fútbol estamos por resultados. Para mí el conflicto te hace crecer, el conflicto te saca de la zona de confort, y es algo que para mí es un principio clave, salir de la zona de confort. Estoy convencido que cuando la persona se siente tensa, se siente oprimida, se siente castigada, está en un entorno del miedo, rinde menos. Ahora, cuando la gente se siente valorada, cuando la gente se siente empoderada, cuando la gente está en un buen entorno donde le da gusto venir y levantarse todos los días a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar, rinde más. Yo soy un convencido de eso. Y creo que nosotros, como protagonistas, tenemos que saber mandar el mensaje correcto a la hora de las protestas, a la hora de conflictos con el rival, para no transmitir el mensaje que no queremos transmitir. Tenemos esa responsabilidad. Creo que la mejor forma de tomar decisiones, que es lo que los líderes mayoritariamente hacemos, es el ser fiel a uno mismo e ir a muerte con las convicciones. Hola, bienvenidos a Expo Liderazgo. Yo soy Israel García y como cada semana traigo para ti una entrevista de alto valor a través de Alternativa FM 100.3 y por supuesto nuestro canal de YouTube. Así que te invito a que vayas a Expo Liderazgo en YouTube y pues te suscribas. La verdad es que es fácil, es rápido y sobre todo te va a agregar muchísimo valor. Mi invitado de este día te va a encantar, estoy seguro, porque tengo aquí en Expo Liderazgo, está con nosotros y nos acompaña Martín Barini. Él es director técnico de los Bravos de Ciudad Juárez. Un líder que ha sabido llevar en muy poco tiempo a su equipo a mejores resultados. Por supuesto que hoy nos abren las puertas y estamos muy contentos porque Martín y yo vamos a hablar de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de resiliencia, de errores y, ¿por qué no?, del juego de la vida. Martín, gracias por estar aquí en Expo Liderazgo y abrir las puertas de Bravos. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti, para los oyentes y bueno, bienvenidos acá a nuestra casa y con mucho gusto para conversar. Pues iniciamos con la conversación y hay algo, Martín, con lo que quisiera empezar el día de hoy, porque, bueno, número uno, eres el director técnico más joven de la Liga MX, número uno, y número dos, hay muy poca gente que sabe que aparte de ser director técnico, tú eres administrador de empresas. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión en tu juventud, antes de los 23 años, a tomar esta decisión? Sí, bueno, creo que viene un poco por un tema cultural de mi familia también, de que he tenido la suerte de criarme en un entorno que me ha acompañado mucho, que me ha transmitido valores muy importantes para mi vida, y uno de ellos era la responsabilidad, era el estudio, era el hecho de tener herramientas para poder desarrollarme en un futuro. Y mis dos padres son profesionales, son químicos farmacéuticos los dos, entonces mi hermano ingeniero en sistema, entonces siempre en mi casa estaba muy presente el hecho de estudiar una carrera universitaria para poder tener herramientas en un futuro laboral, a pesar de que yo siempre desde muy chiquito me estuve vinculando con el balón, con el fútbol, desde los 13 años jugando en Defensor Sporting, en divisiones formativas, fuerzas básicas, como se dice aquí. En mi casa siempre estuvo muy presente que el fútbol estaba muy bien y que era mi pasión y yo me pudiera dedicar 100% a ello, pero que en paralelo tenía que estudiar algo, tenía que seguir creciendo, desarrollándome, porque uno nunca sabe
principalmente en el deporte, hasta dónde le va a dar, hasta dónde puede llegar. Hay muchos factores que se tienen en cuenta o que son decisivos, y más cuando uno es chico. Entonces nada, mientras fui jugador, a los 20 años empecé a estudiar la carrera de licenciatura en Administración de Empresa, de Gerencia de Administración de Empresa. Estuve 2 años jugando y estudiando. Por las noches iba a tomar clase, me levantaba a la mañana y tarde entrenaba, y a la noche iba a tomar clase. Y me sirvió mucho, me ayudó a moverme en otros ambientes, que no sea solo fútbol mi vida, sino que pueda también ver otras personas, otras mentalidades. Después, a los 23 años, cuando dejo de jugar, ahí ya con un poquito más de tiempo, acelero la carrera, hago un poco más de carga horaria, digamos, estudiaba de mañana y de tarde, y bueno, me termino recibiendo. Fueron 4 años donde aprendí mucho, donde me ayudó a tener una visión muy empresarial de la gestión de equipos, de la gestión de organizaciones. Y nada, es un título que siento que, si bien no estoy ejerciendo, sí estoy aplicando mucho en mi rol de entrenador. Martín, es muy interesante lo que estás diciendo, y muchos de nuestros oyentes son personas que están en un proceso también de emprendimiento o que lideran equipos, y más al ratito le vamos a entrar al tema de la gestión de equipos, pero en ese momento, pues como joven tuviste que tomar una decisión muy importante, y dices 2 cosas muy interesantes. La primera es el entorno en el que vivías, tus papás, cómo te fueron guiando, cómo te fueron educando, y decías valores. ¿Cuáles son esos valores que hoy siguen marcando tu camino desde aquel entonces? Y bueno, los valores son los del sacrificio, los del trabajo, los del esfuerzo. Creo que uno, cuando de chico, ama eso, que las cosas hay que hacerlas bien, que no hay que hacerlas más o menos, que siempre podemos dar algo más, que podemos esforzarnos, que las cosas cuestan, que hay que trabajar, que hay que sufrir, que hay que sacrificarse en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que son valores que yo siempre los tuve muy presentes, que hoy me ayudan a exigirme al máximo como entrenador, y saber que hoy estamos en un gran presente en Bravos, pero que quiero más, que quiero seguir creciendo, que quiero seguir desarrollándome, y creo que en cada área de la vida. Hoy me toca ser papá, y lo mismo en la crianza de mi hija, intentar ser el mejor, intentar estar atento a todos los detalles, a poder ayudar a que ella crezca bien, que tenga una buena educación, a ser un buen esposo. Creo que en cada ámbito donde uno le toca vincularse, estos valores de la excelencia, o de sobre todo el sacrificio y el esfuerzo, son importantes. ¿Cómo haces para gestionar tu primer equipo, tu familia? Porque combinas el trabajo, es un trabajo bastante exigente, y el tema familiar, y para ti es un alto valor el tema de la familia. ¿Cómo haces para gestionar tu equipo familiar? Y bueno, trabajando en equipo, para mí eso es clave. Para mí, en este caso, la paternidad tiene un valor muy importante. Es la fuente, yo diría, de mi gran motivación para levantarme todos los días, para ser un mejor entrenador, para ser una mejor persona. Pero siempre haciéndolo en equipo junto con mi esposa. Porque creo que todo lo que hemos tenido la bendición de ser padres, sabemos que muchas veces te lleva a situaciones límites, donde dormís poco, donde, sobre todo los primeros meses y los padres primerizos, como me tocó a mí, hay muchas situaciones que uno no conoce, que no sabe, que no está en un manual cómo desarrollarse, y creo que lo más importante es hacerlo en equipo, con tu pareja, en este caso con Ceci, mi esposa, que nos amamos y estamos muy, muy juntos y muy pendientes el uno del otro. Claro que es un caso particular el nuestro, porque somos 2 uruguayos viviendo en México, en una ciudad diferente, en un país diferente, donde por momentos sí que tu red de contención no está. Si bien yo he tenido la suerte y el apoyo de que tanto mi suegra como mis padres, mi hermano, pudieron venir a visitarnos y a estar cerca, en muchos momentos estamos solos, y bueno, y es eso, es el ser solidario, el muchas veces entender al otro, el tratar de echarle la mano cuando el otro está desbordado. Y claro que es un poco difícil combinarlo con este tipo de trabajos que nos demandan muchas horas, que nos demandan muchos viajes, muchas horas de vuelo, que estamos lejos de
de ellos, pero yo lo trato de ver como una gran motivación, que ellos están orgullosos de lo que nosotros hacemos acá, que en cada acción es para, en este caso para mi hija, para que ella vea un padre ganador, vea un padre con valores que nos representan y bueno, sin duda que en los distintos ámbitos de la vida, pero sobre todo en los familiares, es muy importante hacerlo en equipo. Martín, qué inspirador es escuchar lo que estás diciendo, porque regularmente escuchamos a un director técnico o a directores técnicos. No es una crítica, es nada más un comentario que me parece bastante relevante. Y escuchamos hablar de fútbol y de estrategias y de logros o de todo lo que tiene que ver con el fútbol. Y está bien porque a eso se dedican y es correcto. Pero gracias por en esta entrevista poder abrirte y poder darnos un valor agregado más allá del el título, la posición de director técnico. Tú y tu familia, como familia, tienen 10 meses acá en la frontera. Son 2 ciudades, son 2 culturas completamente distintas. Cuéntanos un poco cómo han vivido ese proceso de adaptabilidad. Bien, lo hemos vivido muy bien. Obviamente que con altos y bajos, porque nunca es todo de color de rosa. Nosotros venimos de un país y una ciudad, Montevideo, donde vivimos a una cuadra del mar, donde el verde abunda, donde estábamos acostumbrados a eso y obviamente que el cambio, sobre todo a nivel de lo que es el clima, es bastante diferente. También es verdad que junto con mi esposa ya desde el año 2022, hace 3 años que estamos por el mundo, nos tocó vivir en Brasil, vivir en España, entonces estamos con un poco esa capacidad de adaptación desarrollada, pero no deja de ser difícil, no deja de ser difícil. Creo que nos la ha hecho muy fácil la gente. He encontrado en Ciudad Juárez, que es donde vivo yo, una población muy amable, muy servicial, que está muy al pendiente de cómo está uno, de cómo está la familia. También el caso particular nuestro, que llegamos con mi esposa con 8 meses y medio de embarazo, 8 meses, un poco menos. Lo que traía todo esto para nosotros de diferente, hay también mucho apoyo también del club, de cómo nos abrió las puertas y nos ayudó con todo el tema del desarrollo del embarazo y obviamente que luego el nacimiento de nuestra hija y todo lo que eso lleva. Hemos estado muy puertas para adentro en nuestra casa, pero sí que yo creo que le hemos ido encontrando el valor a la gente, al cariño que nos demuestran en la medida que también el equipo fue funcionando. La gente nos ha demostrado mucho cariño y agradecimiento por lo que hace el equipo en cancha, que eso también es imposible de separarlo de lo que es uno como persona, que va al supermercado, que va a tomar un café, que va a comer en un restaurante. Y siempre esa muestra de afecto de la gente es muy lindo y yo creo que hoy, al día de hoy, estamos muy adaptados. Obvio que sufrimos, sí, como sufre cualquiera que está acostumbrado a ver el mar, que está acostumbrado un poco a ver más verde. Por momentos se sufre, pero creo que lo compensamos con esa sensación de estar en un entorno amable, de estar en un entorno muy protegido y sobre todo creo que el nacimiento de mi hija también me ha hecho incorporar a la ciudad como parte de mí, de mi familia y muchas veces me he encontrado en situaciones donde hablando con amigos de Uruguay o con prensa de extranjera y te preguntan por Ciudad Juárez y toda esa mala fama que la ciudad ha recibido, me gusta defenderla, me gusta transmitir que después en el día a día es otra la cosa, es otra la sensación, es otra la comodidad con la que uno vive. Justo eso te iba a preguntar de cómo defines tú a Ciudad Juárez, porque los que tenemos aquí viviendo 10, 15, 20 años o las personas que son originarias de aquí, lo percibimos de alguna manera y sí, tiene una fama Ciudad Juárez, pero un uruguayo, ¿cómo define hoy la ciudad de esta frontera? Yo hoy la defino como una ciudad tranquila, como una ciudad que para lo que es el contexto de México, país, es cómoda, porque no hay grandes embotellamientos, porque los traslados te llevan de 15 a 20 minutos a cualquier punto de la ciudad.
Sí que obviamente que a nivel de infraestructura es una ciudad que creo que tiene todavía un desarrollo grande o un margen de mejora grande, pero vuelvo a lo mismo, vuelvo a la gente. Yo creo que lo que la define a Ciudad Juárez es la gente. Creo que una de las virtudes en el proceso de este liderazgo que venimos llevando adelante en este club fue entender rápidamente a quién íbamos a representar. Y en eso, obviamente, que bajo la línea de Alejandra y Paul, que son quienes comandan el club, entendimos muy bien que el equipo tenía que representar a la ciudad, tenía que representar esos valores que tiene la ciudad, de mucha resiliencia, en el sentido de sobreponerse a esa fama, a ese titular que sufrió por algunos episodios o por algunas épocas que sí fue una situación complicada, pero que hoy ya se ha mejorado. Entonces el equipo muestra esa rebeldía, muestra esa resiliencia, el a veces estar tan alejado del centro del país, el ser pocos vistos también, y sobre todo el ser un reflejo para la sociedad, de la práctica del deporte, de lo saludable que es el entorno del fútbol. Entonces creo que todos esos valores lo hemos podido transmitir a partir de entender la ciudad, de entender dónde estábamos, de entender que es una tierra de oportunidades, de mucha gente que viene a buscar trabajo, que viene a buscar nuevos horizontes. Entonces creo que poder conectar todas esas cosas le ha dado un plus al equipo para poder competir dentro del campo. Martín, ¿qué perspectiva tan sí global, pero al mismo tiempo es una perspectiva muy específica y cómo combinar toda la perspectiva y de lo que es Ciudad Juárez como ciudad, como frontera, pero con su gente y cómo encarnarlo en un equipo de fútbol? Claro, y bueno, ese es el desafío. Yo creo que cuando se logra eso, es como el punto más alto en el que un equipo puede competir. Después es fútbol y vas a ganar si tenés mejores jugadores que el rival, si trabajaste mejor en la semana y si estás en un buen día. No hay mucho misterio con eso. Pero dentro de un margen de mejora, yo creo que si todos logramos entrar en esa energía, se termina produciendo una sinergia que te ayuda a competir mejor. Y creo que eso ha sido el reflejo de este equipo. Creo que la gente se ha identificado. Creo que el fútbol nos permite transmitir estos valores dentro del campo. Por ejemplo, ser un equipo agresivo, de presión alta, combativo en los duelos. Son todas manifestaciones del carácter de una persona, de un equipo, de un jugador, de una ciudad. El ser atrevidos, el salir jugando de fondo bajo una presión alta, en campo de Cruz Azul, por ejemplo, muestra que hay valentía, muestra que hay un equipo que está dispuesto a hacer las cosas bien más allá de quién se esté enfrente, que no se achica, que no va pidiendo permiso. Son muchos valores que creo que conectamos muy bien porque son valores que yo tengo, que mis equipos en otros países y en otras ciudades también los han tenido, y creo que ha engranado muy bien con lo que precisaba esta ciudad. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo con todo lo que estás compartiendo, diciendo. Yo creo que hoy quien nos está viendo a través de YouTube, quien nos está escuchando a través de Alternativa FM 100.3 puede entender un poco más todo lo que los Bravos están haciendo para ser ese equipo que verdaderamente sigue representando a la frontera. ¿Cómo le haces como director técnico? O sea, ¿cuál es la ruta para tú como líder de este equipo ir haciendo este proceso de darle ese carácter a un equipo que tiene culturas mezcladas? Sí, los detalles. Para mí en eso es clave los detalles. Es clave el día a día. Es clave el ser coherente y consecuente con las palabras. Porque claro que esta ciudad y este equipo tiene una historia reciente, pero una historia al fin, de muchos fracasos, de muchos procesos que no daban cierto, y yo creo que es porque muchas veces el entorno nos presenta dificultades. Por esto, porque a nivel climatológico o hay mucho viento, o hay mucho calor, o no crece el césped, o las instalaciones. Entonces hay muchos factores por los cuales uno se puede agarrar para decir, ok, no va a dar, no nos va a dar para competir con Monterrey, América, Tigre, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, porque es muy poderosa la liga.
Pero si nosotros nos paramos del punto de vista o desde la cultura, y por eso voy al día a día, de la no excusa, de la energía positiva, de verle lo bueno, del esfuerzo, cada vez que se nos presenta un escenario que no nos queda cómodo, que no podemos entrenar porque las canchas están mojadas o el piso está malo, la pelota pica mal, pero no hay una excusa con eso, sino hay, bueno, dale, vamos arriba, una más, dale que podemos. Eso se va contagiando y eso es el día a día, eso es desde que desayunamos hasta que los jugadores nos ven armar el campo de entrenamiento, hasta la energía que le ponemos nosotros a cada entrenamiento, hasta las charlas, son los detalles del staff, no ser solo los 4 uruguayos que vinimos a transmitir esto, sino que ir convenciendo a cada uno para que cada uno pueda convencer al jugador. Y bueno, y terminamos generando una gran ola que te termina llevando. Y el que no se va alineando va quedando afuera. Es así de simple. Y ahí ya el camino queda marcado. Tú estás hablando de trabajo en equipo y estás hablando de liderazgo, precisamente. Y ¿Cómo gestionas a tu equipo núcleo? ¿Cómo le haces para estar en esa misma visión, en esa misma idea y en ese mismo objetivo, tu equipo núcleo? Bueno, yo lo veo tengo una visión muy, muy empresarial de este sentido. Nosotros somos 4 los uruguayos que vinimos. Preparador físico Alejandro Souto, primer asistente Marco Villano, segundo asistente Nicolás da Costa. Y cada uno de ellos para mí es un líder. Y yo los elijo a ellos porque tienen característica de líder. Ale ha sido preparador físico en distintos países, en selecciones nacionales, en equipos de distintos continentes. Marco ha sido primer entrenador en otros equipos en Uruguay. Nicolás el Pollo ha sido preparador físico y entrenador, pero también primer preparador físico. Entonces ellos son líderes que están acostumbrados a llevar adelante un proceso de trabajo. Entonces al yo elegir ellos 4, cada uno es como si fuese mi representación dentro del club. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, Ale lidera todo lo que es el área de salud y performance. Él es el que se reúne con los médicos, con los profes institucionales, con el área de nutrición. Marcos es el que lidera toda la parte del análisis técnico-táctico. Él es el que está liderando a los analistas, liderando a los entrenadores institucionales, que en cualquier club te pasa que te encontrás porque son las estructuras básicas de un equipo de fútbol. Nicolás es el que lidera todo lo que es la logística interna del complejo, es decir, el tratado de los campos, con utilería es la persona que está cerca de ellos para la distribución de los materiales, para que el entrenamiento salga de forma espectacular. Es el que lidera el área de comunicación, los videos motivacionales, las charlas técnicas, todo eso es él el que está liderando. Entonces yo tengo 4 líderes, que cada uno me responde a mí claramente, que cada uno interactúa con las áreas del club, pero al mismo tiempo me trae la información. Pero eso a mí me libera de mucho desgaste, de mucha tarea operativa para poder estar en lo macro, para poder verlo desde arriba. Claro que yo soy una persona y un líder muy cercano, que tengo tacto y trato con cada una de las áreas, y no es que con el médico no habla o habla sobre Ale. No. Ale habla todo lo que es la operativa, pero yo estoy cerca para a veces hacer un chiste, para preguntarle cómo está su familia, para tomar una decisión. Claro que las decisiones siempre van a ser mías, eso es claro. El entrenador principal y en jefe es el que toma las decisiones, cargamos con ese peso, pero yo poder tener 4 líderes dentro de la institución me permite que ellos lleven mi energía a todo el club. Y eso me ha funcionado en todo el equipo que he estado. Creo que ellos también se sienten empoderados, no son auxiliares que vienen a decirle que sí al entrenador y más nada. Claro que para eso necesitas tener gente preparada y bueno, ese es mi trabajo, formar un gran equipo para que a partir de ahí esa energía se disipe por toda la institución y cuando queremos acordar estamos hablando todo el mismo idioma, todos la misma energía, somos intensos, venimos temprano, nos vamos tarde, lo dejamos todo en la cancha. Esa energía uruguaya que traemos hoy por hoy en Bravo se vive y uno la ve desde afuera en esta capacidad de abstraerme un poco y veo cómo era al inicio y cómo es ahora y claro que me siento muy orgulloso. Eres el director técnico más joven de la Liga MX. ¿Cómo ha sido este camino de liderazgo y poder posicionarte como el director técnico más joven? Has tenido que tomar decisiones muy claras, muy concretas para llegar a este resultado. ¿Qué ha sido lo más complicado que has vivido para llegar a este momento? Bueno, complicado.
Pudo haber sido el inicio, que era una decisión difícil para tomar, cuando estaba trabajando como jefe de finanzas en una empresa de marketing digital allá en el World Trade Center de Uruguay. Estaba bien, tenía una carrera, una proyección linda, era una empresa que estaba creciendo, al día de hoy es de las más importantes. Y me llega el llamado de Defensor, del club al cual yo soy hincha, he jugado y me siento identificado. Y me llaman para volver como entrenador porque se habían enterado que estaba haciendo el curso. Y creo que esa fue la decisión más importante, pero yo siempre trato de hacer un trabajo de mucha introspección, de mucho autoconocimiento, de meditar, de reflexionar. Y una vez que conecto con lo que siento, más allá de lo que pienso, no hay mucha duda. Es la certeza de lo que es. Y yo ahí lo tenía muy claro, que yo quería volver al fútbol, que quería volver a la cancha, que quería ser entrenador, que quería liderar, que quería estar al aire libre, con el pasto, con la pelota, que la oficina no era lo mío, o por lo menos no estar de sola sombra adentro de una oficina enfrente de una computadora. Entonces, cuando tuve eso claro, simplemente fue darle para adelante. Prepararme, estudiar mucho, darle muchas horas, ceder mucho tiempo de mi familia, de mis amigos, para viajar, para ver entrenamientos, para entrevistarme, para estudiar, para mirar. Y bueno, creo que un poco la consecuencia de haberlo hecho pronto, porque a los 24 o 25 años fue que inicié la carrera, ha hecho que hoy sea el entrenador más joven, pero yo sinceramente, y me ha pasado en Brasil, me ha pasado ser el entrenador más joven en la Copa Libertadores también, que es un torneo de muchísimo prestigio, en Uruguay ni que hablar. Yo lo tomo como un dato casual, sinceramente, no le doy importancia. Yo no creo que la importancia o mi valor esté en la edad. Yo creo que mi valor está en el cambio que hemos producido en Juárez, en Bravos. Yo creo que mi valor está en cómo juega el equipo, cómo compite, no en si tengo 33 años, si tengo 34, 50, 60, porque ahí empezaríamos a discriminar un poco, y yo creo que hay entrenadores de mucha edad que tienen una gran trayectoria y que son espectaculares al día de hoy, así como hay entrenadores jóvenes que no lo hacen bien, es normal. Yo le saco, sé que es un dato llamativo, creo que es consecuencia de haber empezado pronto y de haberme esforzado mucho para crecer en mi carrera. ¿Qué le dirías, qué consejo le darías a alguien que está en un proceso de toma de decisiones en este momento? ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo creo que lo más importante es no traicionarse a uno mismo, es ser fiel con los principios y las convicciones que uno tiene. Creo que es tener esa capacidad de mirar hacia adentro, de no engañarse por el qué dirán, de no engañarse por la inmediatez o la facilidad de una decisión a otra, sino que estar convencido de lo que uno quiere, pero para eso obviamente que hay que analizarse y una vez que llega esa convicción, ir a muerte, no dudar, ir sin importar el costo, ir sin importar el sacrificio, el que dirán, sino que estar convencido de lo que sienten. Y hablando y siguiendo con esta conversación, Tú hablas de comportamientos coherentes, hablando de decisiones, hablando de liderazgo, de todo esto que hemos ido desarrollando y tú pues te has definido por comportamientos coherentes. Háblanos más acerca de dónde viene pues esa filosofía y esa forma de ser entrenador. Yo creo que parte de mi época de jugador. A ver, el jugador de fútbol es un ser especial, que hay que saberlo entender, hay que conocerlo. El jugador en todos los países, obviamente que dependiendo de las culturas, pero va desarrollando hábitos de supervivencia, porque en la mayoría de los países que tienen una cultura futbolera, la pirámide es muy ancha, todos quieren ser futbolistas, todos quieren vivir la vida del futbolista, pero son muy pocos los que llegan. Entonces eso va desarrollando mecanismos de sobrevivencia, de tener que destacarte, de tener que seguir y seguir para llegar. Los vuelve personas muy perceptivas, los vuelve personas que al mismo tiempo, cuando van creciendo y ya en un entorno de primera división, es tanta la atracción que generan, es tanto el dinero que se mueve en el entorno, que son personas que tienen una capacidad muy grande de detectarte y de percibir al otro, porque está lleno de personas que están interesadas en los futbolistas, que los quieren engañar, que los quieren persuadir, que quieren ser los amigos del campeón. Entonces uno como futbolista, y me pasó a mí como jugador, desarrolla esa capacidad de leer a la otra persona. Yo siempre digo, muchas veces habla de la ignorancia de algunos jugadores, que no tienen estudio, que no saben hablar, que bla, bla.
Ok, pero son muy inteligentes en muchos otros aspectos que también hablan de la inteligencia de una persona. En la capacidad perceptiva, en saber estar, en adaptarte a un entorno, en el competir, en el tener 50.000 personas que te están insultando y tener que dar la cara. Son muchos aspectos. Entonces, como futbolista, y en la medida que me fui convirtiendo en entrenador y lo fui viviendo a otros niveles, lo más importante para ellos es que les seas honesto. Es lo más importante. Ellos quieren que haya una persona transparente, que le diga las cosas de frente, que no le ande con vueltas, que no los manipule, que no diga una cosa pero que después haga otra. Y eso te permite liderar a jugadores con una trayectoria descomunal, como me pasó hace un año con Fernandinho, jugador que estuvo 12 años en el Manchester City, el mejor equipo del mundo siendo el capitán. Llega un uruguayo de 32 años a ser el entrenador, a darle órdenes. ¿Y cómo hace? Y bueno, siéndole honesto, siéndole transparente, diciéndole qué es lo que vos querés de él en el equipo, qué es lo que querés que el equipo haga, y ser consecuente. Esto es, si yo te digo esto, va a pasar esto. Que ellos no vean que hay una duda, que ellos no vean que hay una traición, que no hay... Y una vez que vos lográs eso, me ha pasado con todos los futbolistas con los que he trabajado, y me pasaba a mí como futbolista con mis entrenadores, cuando vos ves eso es como que las cosas se alinean. Después, el jugador se va a enojar si no juega, es normal, es un peso importante que tenemos los entrenadores, gestionamos planteles de 25 o 26 jugadores, y hay solo 11 que juegan y son los que están realmente contentos. Pero la virtud nuestra está en que el resto, que momentáneamente está disconforme porque vos no le estás dando lo que él quiere, que es jugar, diga, puta, este tipo no me pone, pero es honesto. Este no me pone, pero me dice las cosas de frente, me es sincero. Y cuando lográs eso, lográs una energía como equipo que todos están dispuestos a entregarse para que al equipo le vaya bien. Y eso hace que muchas veces frente a otros planteles mucho más numerosos, de mayor calidad, presupuesto, infraestructura, vos puedas competirle bien. Y al final del día, ese mismo juego dentro de la cancha es el juego de la vida que todos los que no somos futbolistas o no pertenecemos a un equipo, es lo mismo al final del día, ¿no? Exacto. Es exactamente esa coherencia de que lo que decimos concuerde con lo que estamos haciendo. Hablabas ahorita en lo que estamos compartiendo y decías esa resiliencia de un jugador que tiene que salir a dar la cara a pesar o por encima de lo que miles de personas estén abuchando, diciendo, presionando. ¿Cómo gestionas esas emociones en tu mente principalmente? Y bueno, yo creo que es clave, ¿no? Es clave desarrollar esa mentalidad. Yo le llamo mucho la mentalidad ganadora. Y eso no quiere decir ganar todo el tiempo, porque es muy difícil ganar todo el tiempo. Pero el tener una mentalidad ganadora para mí se trata de muchas veces no escuchar, de muchas veces no hacer caso al que dirán, a las críticas, de muchas veces no poner excusas, el ser ganador, el ir por los resultados. En el fútbol estamos por resultados. Yo sé que hoy soy muy valorado en el club, la gente me quiere mucho en la ciudad, no principalmente porque sea ruido de ojos claros, es porque el equipo ha ganado. Si después, además de que tu equipo gana, transmitís buenos valores, sos consecuente, sos amable, sos buena gente, ni que hablar que todo se potencia. Pero es una cruda realidad que los que estamos acá lo tenemos que saber. Esto es resultado, es deporte de alto rendimiento, no hay otra. Entonces, el poder tener esa capacidad de levantarte y volver a intentarlo es vital para esto, porque se pierde más de lo que se gana. Estadísticamente es así. Momentáneamente uno puede, sí, tener buenas rachas, buenos torneos, buenos campeonatos, intentar sostener esa racha ganadora lo más posible, pero al final de las cuentas, Jordan lo dice, he errado no sé cuántos tiros ganadores, he perdido y me he levantado y lo he intentado y lo he intentado y lo he intentado hasta poder lograrlo. Entonces yo creo que se trata de eso. Para mí la resiliencia, el lugar de donde yo vengo, el país que vengo, es un país que creo que en Uruguay, al estar entre dos gigantes como lo son Argentina y Brasil, no somos los más poderosos, no somos los más fuertes, no somos los más grandes, no somos los mejores, pero sí queremos competirle a ellos. Y creo que esa cultura y hemos podido implementar eso para que muchas veces esto mismo, seamos resilientes, nos toque una derrota y nos levantemos y el próximo juego nos toca perder con Cruz Azul hace 2 semanas, 3, con un poco de injusticia, errando un gol en la hora, haciendo un gran partido, y a los 3 días viene Puma y le ganamos, y a los 3 días viene León y le ganamos, pero porque nos levantamos rápido. Eso creo que es la clave para
para competir en el alto rendimiento. En el terreno de juego, ¿cuál ha sido uno de los juegos y equipos más complicados con los que se ha enfrentado Bravos? Bueno, muchos. A nosotros nos ha costado mucho Toluca. Los 2 juegos que tuvimos con ellos, creo que fue el único rival donde tuve la sensación de que era muy difícil ganarle, donde si bien desde el juego podíamos ver algunas ventajas, era un equipo con mucha jerarquía, con mucha calidad, y fueron los 2 juegos aquí en Ciudad Juárez, donde nosotros generalmente nos sentimos fuertes, pero que tuve esa sensación que nos costaba mucho. Después han habido partidos muy lindos, generalmente contra Nico Larcambón salen juegos muy lindos, nos pasó con Necaxa el torneo pasado y con Cruz Azul empatamos y perdimos, pero son partidos de igual a igual, donde los 2 equipos salen a proponer, a presionarse, a intentar jugar y te eleva el nivel y vos te das cuenta que estás compitiendo a un nivel por encima de lo que estás acostumbrado. Y nada, son creo que muchos equipos en esta liga, pero bueno, eso es para citarte un ejemplo. Y las estrategias de cómo tú y tu núcleo de equipo, ¿cómo entrenan? Ya hablaste un poco de eso, pero me gustaría profundizar un poco más. ¿Cómo entrenan la mente del jugador? Porque sí es una mente ganadora, pero ¿cómo le hacemos para entrenar a una mente ganadora? El día a día, desde el desayuno, desde cómo lo saludas, con qué energía lo saludas. Nosotros, como te decía, somos 4 los uruguayos que hemos venido, pero nos hemos explayado dentro de una institución que cuenta con un entrenador institucional, como lo es Tomás Campos, analista Joel Pedro, Edgar, entrenador de portero, Néstor, Rafa, profes institucionales. En el área de staff somos muchos que estamos todo el tiempo cerca del jugador. Y ellos, como te decía en la pregunta anterior, yo les transmito mi energía a ellos la transmiten al jugador y estamos todo el tiempo hablando este mismo idioma. El ser optimistas, el ser positivos, el ser ganadores, el no poner excusas, el querer esforzarnos. Y cuando el jugador ve que esa energía está desde el utilero hasta el kinesiólogo, hasta el fisio, hasta el médico, hasta el profe, es la forma que tenemos, es nuestra forma de hacer las cosas. Y una vez que está esa cultura, no hay cómo errarle. Pero ¿cómo le haces para mantener esa cultura de transmitir ese nivel de energía? O sea, porque obviamente hay un día que probablemente no tienes ganas o no... o estás enfermo o pueden presentarse o viene una noticia que impacta tus emociones y esa energía. ¿Cómo le haces? ¿Tienes como alguna metodología para decir venga lo que venga? Yo creo que eso cae mucho en mí. Yo no me permito tener un día malo acá. Yo tengo la capacidad y me he preparado personalmente para poder separar las cosas, para poder dejar claro que malos días que uno puede tener o cuestiones familiares que a uno lo afectan o, como te decía, con la paternidad a veces venir sin dormir. Pero uno tiene que tener la capacidad, o yo intento tener la capacidad de ser profesional, de no poner excusa. Para mí no es una excusa venir sin dormir y que me vean con la misma energía, que me vean con el mismo ímpetu. Estar atento a que alguno pueda caer en esto que decís vos, claro, porque tuvo un mal día y estarla arriba y darle y vamos y darme mi apoyo. También nos permitimos la frustración, ojo, acá... no sé si queda bueno decirlo, pero a mí me ha enorgullecido tener varios conflictos en el entrenamiento. Que jugadores casi que hasta váyanse a poner en un cara a cara, porque eso quiere decir que lo estamos sintiendo, que no nos da lo mismo. Y es una de las cosas, como te decía anteriormente, que hemos diagnosticado y rápidamente cambiado en esta institución, es que no nos da lo mismo. Nosotros cada día es una oportunidad de mejorar. Cada juego es una oportunidad de crecer. Que crezca nuestra familia, que podamos crecer dentro de la institución, que podamos crecer fuera de la institución, como siempre se lo digo a los jugadores, que vengan otros equipos a buscarnos y que nuestra vida mejore. Pero eso es cada día la oportunidad de generarlo. Y como te decía, ver en un entrenamiento, que en un reducido, porque un compañero no se la pasa al otro, que se enojen hasta el punto de querer pelearse, claro, con control, con orden, sabiendo que queda ahí, que después somos compañeros, que somos amigos y que estamos muy bien. Pero estamos dispuestos al conflicto, sabemos gestionar el conflicto. Y el conflicto muchas veces es eso, no tuve un buen día, te contesté mal, perfecto, pasó, lo gestionamos, nos miramos a la cara, seguimos adelante. Para mí es parte de eso. Y eso pasa en la familia, y eso pasa en la empresa, y eso pasa en la calle, y eso pasa en todos lados. Tal vez aquí el conflicto mismo es no saber
que a veces estamos en el conflicto o no saber, como dices, gestionar realmente el conflicto, porque no es negarlo, ¿no? No, no, a mí me encanta, me encanta. Para mí el conflicto te hace crecer, el conflicto te saca de la zona de confort y es algo que para mí es un principio clave, salir de la zona de confort. Si hoy yo estoy en esta ciudad, en este equipo, es porque quise salir de mi zona de confort. Yo venía de Curitiba, Atlético Paranaense, Primera División Brasilera, con ofertas del mismo país, de Uruguay, pero quise venir a Ciudad Juárez justamente para salir de mi zona de confort, para ser yo quien producía un cambio histórico dentro del club. Y es eso, es la capacidad de sobreponerte. Y el conflicto trae esto, trae la incomodidad, porque a nadie le es cómodo el tener un conflicto y el tener que solucionarlo y el tener que mirar a la cara y el tener que hablar, pero es parte del crecimiento, es parte de la madurez. Me encantan los conflictos porque siempre traen oportunidades, siempre traen oportunidades. Claro, hay que saber gestionarlo, hay que tener la personalidad justa para tener la palabra justa en el momento justo, con la compostura justa. Creo que es mucho del autoconocimiento de los líderes, es mucho del desarrollarse. Es muy común el hecho de los líderes que evitan el conflicto, que intentan taparlo con un dedo, y creo que eso termina siendo muy perjudicial para las organizaciones. Para las organizaciones y para el mismo líder. Totalmente. Al final, la vida se trata de relaciones y siempre vamos a estar relacionándonos en todos los sentidos, más en un equipo donde convives prácticamente 24/7. Sí, nosotros por eso el concepto de familia lo tenemos muy arraigado. Nosotros somos una familia. Tenemos nuestra propia familia, pero al mismo tiempo es mucho el tiempo que dedicamos juntos. Son muchos los intereses que tenemos en conjunto. Son muchas las horas que viajamos, que estamos lejos de nuestra propia familia. Entonces, el vivir como una familia es clave. Y el entender que en la familia hay roce, hay diferencias, hay con las personas que me llevo mejor y con las que me llevo peor, pero entender de que el grupo está por encima de todo. Y uno como líder, ni que hablar. Es importante que la gente sepa que no da lo mismo. Es importante que la gente sepa que si no cumple con las expectativas va a sufrir un castigo y que quizás esté fuera del equipo o fuera de la institución. Es muy importante eso, porque nosotros los entrenadores en fútbol somos el primer eslabón que se corta cuando los procesos no dan cierto. Y a mí me gusta hacerles sentir eso a mi gente, porque una vez que ellos entienden mi cabeza y entienden por qué soy tan intenso y por qué estoy tanto en los detalles, porque yo sé que en líneas generales y conceptualmente, si pierdo 3 partidos estoy afuera. Cuando ellos entienden ese grado de necesidad porque las cosas salgan bien, sobre todo pasa mucho con la gente institucional en los distintos equipos, que claro, son gente que tiene su contrato, que generalmente pasan varios años, y yo he tenido la suerte en todo el equipo que he estado de encontrarme con gente institucional espectacular, pero porque yo también les transmito esto. Hey, jugátela, porque si perdemos 3 partidos, vos no, pero yo estoy afuera. Y cuando vos lográs generar esa sinergia, se vuelve algo muy poderoso. Hay que atravesarlo a partir del conflicto y sí, porque no todos se adaptan. Y nos ha tocado, hay gente que está fuera hoy de la organización y a mí no me tiembla el pulso en ese sentido, porque yo también en ese sentido como líder le transmito que soy muy egoísta. Yo primero quiero lo mejor para mí. No soy hipócrita. No es que uno es bondadoso y quiere lo mejor para todo el mundo. No, yo quiero lo mejor primero para mí. Y sé que si yo tengo, y si los hago a ellos trabajar para que me ayuden a mí, yo los voy a ayudar a ellos y todos vamos a crecer. Pero estás partiendo, uno, desde la honestidad y número 2, conoces cuál es el punto de la vulnerabilidad también en el cual tú te encuentras. Exacto. Ese es parte del autoconocimiento. Exacto. Y eso es parte del autoliderazgo y eso es parte de la cultura de comunicación que queremos transmitir a nuestros equipos deportivos, de trabajo, de familia. Claro. ¿No? Cuando yo entendí que nosotros como líderes no estamos delegando responsabilidades. Nosotros delegamos resultados. Claro. Y es de lo que tú estás hablando. Claro. Y eso es lo que a mí me gusta hablar dentro de las capacitaciones que nosotros hacemos y compartimos. Es de lo que me gusta hablar porque la gente a veces no entiende que no está contratado solo para que cumpla un horario, sino para que entregue un resultado. Claro. Y es justo de lo que tú estás hablando, entregar resultados, porque aparte en el caso de Martín, tiene una ciudad encima. Claro, es que por eso yo lo veo muy en todos lados, en la empresa y en el alto rendimiento deportivo.
es así, nos pagan por resultados. Entonces, cuando a veces entramos en un conformismo o nos creemos que el buen clima, claro que me encanta el buen clima. Si hoy entras a las oficinas de Bravo, hacemos chistes, yo soy el más ordinario de todos, soy el que menos trabajo seguramente en el horario laboral, pero creo y estoy convencido que el buen clima me ayuda a ganar. Si no, no lo haría. Si me ayudaría a ganar el régimen militar, lo haría, no tengo problema. Pero estoy convencido que no. Estoy convencido que cuando la persona se siente tensa, se siente oprimida, se siente castigada, está en un entorno del miedo, rinde menos. Ahora, cuando la gente se siente valorada, cuando la gente se siente empoderada, cuando la gente está en un buen entorno donde le da gusto venir y levantarse todos los días a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar, rinde más. Yo soy un convencido de eso. Entonces, por eso lo pregono, por eso lo llevo adelante. Ahora, estoy muy claro y muy atento a que la exigencia me va a traer resultados. Entonces, cuando el buen clima se confunde con falta de exigencia, estás afuera. Y es así de simple. Para mí, en ese sentido, la neutralidad emocional es clave porque estamos para tomar decisiones y creo que cuando todos nos encontramos en ese entorno de exigencia, lo disfrutamos y nos volvemos ganadores. Habla un poco más de la neutralidad emocional. Bueno, yo tenía un entrenador en Uruguay que lo tuve cuando yo era joven y que después trabajé con él, que decía que los entrenadores nos decían muñeco de trapo porque no tenemos corazón. Y es un poco esto. Yo hoy siento que en los lugares donde he estado, y Bravos no es la excepción, tengo un vínculo emocional muy fuerte con el jugador. ¿Por qué? Porque soy cercano, porque me gusta saber cómo se siente, me gusta entenderlo a cada uno para ver dónde tengo que tocar esa tecla que lo haga rendir más. Me gusta saber cómo está su familia, me gusta saber qué problemas tiene. Soy un entrenador muy, muy cercano. Pero al mismo tiempo, y ellos lo tienen claro, para mí el equipo está siempre por encima de cualquier individualidad. Y esa es la neutralidad, el equipo. Entonces cualquier decisión que yo tomo va en pos del equipo. Si hay una decisión que a él le haría bien y él la necesita, pero al equipo no la voy a tomar. Y él va a sentir que yo le estoy fallando. Pero para él es clave que entienda que el equipo, y él, te estoy hablando de 25 jugadores, entonces es mucho. Y uno como entrenador que tomamos muchísimas decisiones por día, yo creo que mi principal trabajo es tomar decisiones. Para mí es muy importante el ser objetivo, conmigo mismo. Te decía hoy hace un rato, ¿qué es lo que siento? Porque muchas veces los entrenadores poner a uno, poner a otro, y bueno, ok, sí, los argumentos, positivos, negativos, lo vamos a encontrar en todo. Siempre hay positivos y negativos en todas las decisiones. Pero ¿qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo cuando cierro los ojos y pongo la cabeza en la almohada? ¿Cuál es mi sensación? Y a mí me ha funcionado muy bien eso. Hay gente que le llama instinto, hay otra gente que le llama como quieran llamarle, pero a mí me funciona muy bien la piel, el sentir, qué siento, qué creo, qué estoy convencido. Claro que con argumentos, nunca es porque me parece. Pero en el fondo siempre hay un concepto también muy claro que se habla de la soledad del míster. ¿Qué es esto, no? El entrenador capaz que tiene 50 personas atrás dentro de un staff institucional, su cuerpo técnico, que lo está ayudando, que le da información, que le opina, que le sugiere, que le comenta. Pero al final del cuenta estamos solos. Para tomar la decisión somos nosotros. Y hay que entenderlo así, porque la responsabilidad es nuestra. Si no, la decisión me la dijo Alfo y yo no... Es la culpa de él. No, el entrenador es el que asume 100% la responsabilidad. Y entonces, es tu resultado. Y es mi resultado, exacto. Y a mí me gusta eso, ser lo más neutro posible, no apegarme a las cosas, sino que ellos también entendan, sobre todo jugadores y funcionarios, de que nada es personal. Acá no hay nada personal, acá siempre es en pos del equipo. Y bueno, cuando lo entendemos de esa forma, creo que nos aliviana mucho la toma de decisiones. Martín, ¿qué viene para los Bravos en estos próximos meses? Y bueno, creo que se viene un cierre de torneo muy lindo, donde en las últimas 5 fechas nos jugamos tanto la posibilidad de entrar en una liguilla directa, tanto la posibilidad de entrar en una fase final a través del play-in, como no hacerlo. Y creo que las 3 posibilidades son posibles. Creo que el equipo está muy bien para poder lograr tanto la liguilla como el play-in y luego la liguilla. Y creo que se vienen meses muy lindos donde el torneo se va a cerrar de forma muy pareja, muy competitiva, donde hemos construido
mucho durante el semestre para poder cosechar el fruto de todo lo trabajado en estos últimos 5 partidos, que serán súper difíciles, que nos enfrentamos a rivales de mucha calidad y jerarquía, pero que tenemos las herramientas y las armas para poder competir. Y creo que en definitiva eso es para lo que estamos acá, lo que la gente valora, la ilusión, la expectativa. Hoy este equipo genera ilusión, genera expectativa de que sí se puede. Ojalá que nos dé, pero seguro que lo vamos a intentar. Sin duda el fútbol y muchos deportes causan distintas pasiones. Uno, la ilusión, como dices, la inspiración, pero también hasta polaridad, ¿no? ¿Cómo manejas eso? Mira, yo creo que si hay algo que yo siempre me he preguntado así en conversaciones con amigos, ¿por qué el fútbol es tan popular? ¿Por qué? Porque a mí me encanta el básquetbol, por ejemplo. Me encanta verlo, jugarlo. Hay otros deportes hermosos también. Yo creo que lo que tiene el fútbol, a diferencia de esos deportes, es que es el menos lógico de todos esos deportes. El menos lógico en el sentido de que el que es menos le puede ganar al que es más. Por muchos factores, por cómo se hacen los goles, por el campo, muchos aspectos que... Pero en definitiva es eso. Se dan esas épicas, y eso es ilusión, eso es expectativa. Eso es que venga Cruz Azul a jugar a Ciudad Juárez, habiendo hecho la mejor campaña en la historia de un torneo corto, y que Bravo les gane 1-0 el torneo pasado. Y es ilusión. Y hoy la gente cree que venga Pumas con todo su poderío y que Bravos le gane. Y es ilusión y es expectativa. También viene Toluca y te gana, ¿eh? Es normal. Por eso acá no es cuestión de engañar a la gente, pero sí es darle la ilusión. Y creo que eso es lo que hemos hecho nosotros. A un equipo que de 10 veces que venía en ese equipo perdía 10, entonces la gente ya no tiene ilusión. Hemos podido transformar eso y hoy por hoy tenemos expectativa, hoy por hoy tenemos ilusión. Claro que hay que saber manejarlo y sí, me tocó una experiencia hermosa en Brasil, tanto en Cruzeiro como segundo entrenador y en Atlético Paranaense como primer entrenador, de vivir un fútbol donde la polaridad es al extremo, donde es una locura, es una demencia, la pasión que traslada a la gente, al punto de que hay menudos actos de violencia, pasan cosas que se va de la mano, pero en el fondo lo que hay es una pasión increíble. Y creo que nosotros como protagonistas tenemos que saber mandar el mensaje correcto a la hora de las protestas, a la hora de conflictos con el rival, para no transmitir el mensaje que no queremos transmitir. Tenemos esa responsabilidad, pero al mismo tiempo somos los creadores de esta expectativa, de esta ilusión que hace que la gente te cambie la semana. Uno también fue hincha y cuando tu equipo ganaba el domingo, la semana era diferente y cuando perdía era diferente. Entonces creo que eso es una de las cosas que le da mucho valor a lo que hacemos, ¿no? Pues hemos disfrutado muchísimo esta conversación, Martín. Gracias por abrir tú junto con tu equipo pues el complejo de Bravos de Ciudad Juárez. ¿Qué mensaje le dejas hoy a la afición de los Bravos? A la afición siempre palabras de agradecimiento. Simplemente agradecerles por cómo nos apoyan, por cómo nos siguen, por cómo creen en este equipo. Transmitirle la tranquilidad de que hay un grupo de jugadores, de funcionarios que están dejando la vida por dejar lo más alto a esta institución dentro de una competición tan importante como es la Liga MX. Que estén tranquilos, que disfruten, que se ilusionen, que crean y que sobre todas las cosas eso, que ellos han sufrido mucho, lo tengo muy claro, y que hoy por hoy vivan este entorno ganador y que esta capacidad competitiva del equipo que lo disfruten y lo valoren. Y para cerrar nuestra entrevista del día de hoy, ¿qué consejo? Me gustaría que cerraras el día de hoy con un consejo para ese líder, esa líder que hoy está tomando decisiones. ¿Qué consejo le dejarías el día de hoy? Y bueno, el consejo es que sea fiel a sus convicciones, que no se traicione, que tome decisiones en función de lo que cree, que vaya convencido, que después el resultado de cada decisión muchas veces está fuera de nuestro control. Entonces, creo que la mejor forma de tomar decisiones, que es lo que los líderes mayoritariamente hacemos, es el ser fiel a uno mismo e ir a muerte con las convicciones.
Pues esta ha sido una entrevista, una charla bastante inspiradora, ilustradora, y gracias por abrirte en todos estos temas y traer tanto valor a la audiencia de Expo Liderazgo. Por favor. Gracias. Un placer, muchas gracias y lo pasé muy bien, gracias. Pues esto es Expo Liderazgo. Si tú quieres revivir esta o cualquier otra historia, ve por favor al canal de YouTube Expo Liderazgo y como te comentamos, por favor suscríbete, es fácil, es rápido, sobre todo te va a agregar muchísimo valor. Yo soy Israel García y te mando un fuerte abrazo.